Escuchando dirán, bueno, me estoy un poco desconectado respecto de lo que ha pasado en el último tiempo. Bueno, queremos como tratar de juntar toda esa información para empezar a mirar los desafíos que tenemos en este 2024. Por de pronto, el pasado viernes tuvimos el dato de IMASEC que sorprendió al alza. Vamos a hablar sobre esto a continuación con José de Gregorio, él es decano de la FEN, fue presidente del Banco Central, ex ministro, y es un gusto siempre poder contar con él en el programa. ¿Cómo está, José? Muchas gracias por acompañarnos. Gusto estar aquí. Igualmente. Muchas gracias por acompañarnos, José. ¿Le sorprendió el IMASEC? Bueno, el IMASEC era, yo no veo como mucho sorpresa, sí, pero fue sorpresivo. Fue mayor de lo esperado, es un buen dato, es un dato que muestra una tasa de crecimiento mes a mes desestacionalizada bastante fuerte, lo cual es una muy buena noticia, está sobre el mercado, pero yo siempre digo hay que tener cuidado porque hay que esperar que las tendencias se afirmen. Datos mensuales de actividad es muy poco, uno debería esperar a tener una cosa como un trimestre completo. Ya. Había ocurrido ya anteriormente que los meses anteriores habíamos tenido 2 cifras positivas y la última fue negativa y borró las 2 positivas y todos decían, mira, vamos para arriba. Entonces ahora tenemos un mes que yo diría el mes con mayor fuerza respecto al mes anterior. Ya. Y nosotros seguimos hace un par de meses, muestra ya que la recuperación que tanto esperamos está bien encaminada, porque siempre hay que recordarle a los auditores, ¿no es cierto?, a quienes nos escuchan, de que la economía chilena tiene un PIB y un IMASEC levemente menor, o sea, está prácticamente planchada respecto del último trimestre del 2021, más de 2 años. Entonces por eso es tan preocupante el tema de cuándo vamos a ver una recuperación que ya debiera estar llegando. Más sostenida. Ahora, una golondrina no hace verano, como dicen. Por eso hay que esperar, un dato bastante fuerte, bastante bueno, sí. Pero sin lugar a dudas hay que esperar. Ahora, el ministro Marcel dijo que esto podría ser el anticipo de buenas cifras positivas que vendrán hacia adelante. ¿Usted coincide con esa mirada? Bueno, es una manera prudente de decirlo. Puede ser buenas cifras hacia adelante, pero no está garantizado. Yo creo que sí. Tenemos todavía una economía, efectivamente este año vamos a crecer entre 1 y 2%, lo que uno espera por ahora. Estamos todavía con una actividad, me atrevería a decir yo, un poco floja y con perspectivas que tampoco son de los más auspiciosos, crecer al 2%. De manera que es cierto que es una economía, como siempre digo yo, es una economía sólida, que ha pasado temporales brutales bien, pero que no tiene mucha noción de cómo crecer. Sí. Y ese es como nuestro drama. Ahora, el drama que se vive con estos números en la economía real está en el empleo. ¿Ha visto con preocupación los últimos datos que hemos conocido, a pesar de que han sido, según algunos, mejor de lo esperado? Sí, hay una discusión que de repente un poquito yo diría, se banaliza, se trivializa. Y cuando uno mira los datos, ve la experiencia, no es obvio. Chile recuperó los niveles de empleo prepandemia. La tasa de desempleo es relativamente alta, pero no es sorprendente para una economía fría. El empleo se ha recuperado. Sin embargo, muchos hablan de la brecha, ¿no es cierto? La brecha de los 290.000 empleos, que primero es arbitrario, tiene cierto fundamento, que dice, la economía, es cierto que Chile recuperó el empleo prepandemia, ¿no es cierto? Recuperó el empleo prepandemia, pero lo recuperó en una economía donde la población se ha expandido. El empleo tiene que ir creciendo año a año, no recuperar el nivel previo. Entonces uno dice, si tuviéramos el mismo nivel de empleo respecto de la población económicamente activa, detalle, pero respecto a la población del año prepandemia, ¿no es cierto?, preestallido, nos faltan como 290.000 empleos. Sin embargo, y ahí también hay que tener cuidado, de que es una economía que viene creciendo muy lento y que no ha crecido nada desde el año 2021, no desde el 19, pero se recuperó de la pandemia. En segundo lugar, uno tiene que observar con cuidado qué está pasando con la fuerza de trabajo, porque si el desempleo no refleja esta realidad, y sí lo refleja la cifra de empleo, es porque hay una tensión entre la fuerza laboral, la gente que quiere trabajar y trabaja o no trabaja, y la población.
Y en Chile uno observa, y no tenemos datos internacionales buenos para hacer la comparación, habría que hacer una cosa mucho más cuidadosa. Uno observa que, por ejemplo, la PGU ha sacado gente mayor de la fuerza de trabajo. Efectivamente, también ocurre en otras categorías, pero esa es una primera cosa que uno tendría que mirar con cuidado y que descontar, porque efectivamente había mucha gente mayor que seguía trabajando por problemas de ingreso, sí, de jubilación, pero con la PGU algunos han dejado de trabajar. No estoy diciendo que no toque suficiente nada, estoy simplemente tratando de explicar la reacción de la gente. Y en segundo lugar, también Chile tiene niveles récord y crecientes de educación universitaria. Entonces, esa parte, por lo tanto, y post pandemia además aprendimos muchas cosas de trabajo parcial o gente que aparece como que no trabaja. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado al evaluar los datos. Yo creo que hay que siempre tener un ojo de atención en la cifra de desempleo. No sería de aquellos que exageran y dicen que estamos en la crisis del empleo y que está el caos. Lo primero que uno siente cuando hay una crisis de empleo y está el caos es que sería primera prioridad en las encuestas de opinión pública. Y nosotros vemos que en las encuestas de opinión pública el tema de empleo, por lo menos entre las 3 primeras, no aparece ninguna, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, no trataría de exagerar ni tratar de conseguir un titular con cosas que no tienen pleno sustento. Perfecto. Estamos con José de Gregorio, decano de la FEN, expresidente del Banco Central, haciendo un análisis sobre la situación económica de nuestro país y por de pronto también las decisiones que tiene que tomar en adelante el Banco Central de nuestro país, que él mismo presidió, ¿no? Bueno, el Banco Central no quiso sorprender al mercado en su última reunión, se alineó con las expectativas, que en su mayoría esperaban un recorte en la tasa de política monetaria de 100 puntos base, así fue. El Consejo decidió reducir desde 8,25 a 7,25% la tasa de interés. Usted mismo, José Gregorio, en nuestro programa, antes de esa reunión, el año pasado, el 2023, nos había dicho que usted, si hubiese estado dentro del Banco Central, en el Consejo, habría apostado por un recorte de 200 puntos. ¿Por qué cree usted que el Banco Central opta por este camino? Esa pregunta es súper interesante porque además, como académico, uno trata de entenderla, alguien que estudia la política monetaria. Porque déjame ponerlo bien en simple para nuestra gente que nos escucha. Primero, la tasa normal de largo plazo en Chile de política monetaria más o menos debería estar en torno a 4%. Y hoy día estamos en 7,25. Entonces estamos con una... Segundo lugar, ¿cuándo ocurre la tasa normal? ¿Cuándo uno debería tener la tasa a nivel normal? Estoy hablando normal, le llamamos equilibrio, podemos ponerle muchos nombres, pero la tasa como de largo plazo debería ocurrir cuando la economía está en plena capacidad, no es la deseada, pero está en plena capacidad, o sea, no hay presiones para uno ni otro lado, inflacionaria ni deflacionaria, y la inflación está en torno a la meta. Resulta que Chile, la capacidad hoy día, si algo, está floja, lo que requeriría tener una tasa bajo la normal, bajo 4%. Sin embargo, desde el punto de vista inflacionario, las noticias han sido buenísimas, salvo ahora en enero. ¿No es cierto? En enero, que el único mes como que se nos va un poquito arriba de 3, pero nada excepcional, hay un cambio de base, las expectativas de mercado son que estamos alineados con la cifra mensual en torno a la meta. Entonces tú dices, ¿por qué la tasa no está en 4? ¿Por qué la tasa no está en 4,5? Entonces uno dice, la única razón, yo me atrevería a decir que la converso yo con expertos y trato de entender, la única razón es que la política de tasa es persistente, es pegajosa, es decir, la tasa hoy no es un número que viene del cielo, depende de la tasa que tenía antes. Por lo tanto, si la tasa de hoy estuviera en 4, seguimos en 4. Pero si la tasa estaba en 8, no podemos irnos en un mes a 4. Y entonces uno lo hace en varios meses. Por lo tanto, segundo, es una razón que tampoco tiene, yo diría, un fundamento analítico demasiado sólido, pero sí, en la práctica los bancos centrales no quieren sorprender. Una baja de 3 puntos puede tener efectos muy importantes en los precios de los activos, en particular el tipo de cambio, en los precios de las acciones, en el mercado de renta fija. Por lo tanto, hay que tener relativo cuidado.
Sin embargo, y en eso por eso yo diría, por eso el Banco Central no baja a 4, pero yo sería mucho más agresivo, porque ahí es donde deberíamos estar. Y además hay otra herramienta que es muy importante para ir viendo esto. Yo creo que el Banco Central la debería usar bastante más. Y es una comunicación fluida con el mercado. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un banquero central si dice, mira, el próximo mes deberíamos bajar 200 puntos, pero estamos asustados excesivamente, porque la verdad que los efectos sobre el tipo de cambio son menores? Transparentarlo más. Y al anticiparlo, tú vas percibiendo la reacción de mercado. Por lo tanto, tienes mucho más flexibilidad. Si tú ves que el mercado se puede desalinear alguna cosa, tienes posibilidad de enmendar rumbo. Pero tú puedes decir, mira, por ejemplo, aquí se viene un recorte de tasas tal vez más agresivo. Y vas viendo cómo el mercado lo va absorbiendo y no debería tener problemas. Y para aclararte un poquito más, la gente dice, no, es que el tipo de cambio va a subir a 1.500. Mira, desde el punto de vista financiero, para ponerlo bien en simple, un punto de tasa de diferencial con Estados Unidos es 1% de tipo de cambio. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de 9 pesos. Claro. La verdad que no son cosas como para estar más o menos 1 punto o 2 puntos, no son cosas para estar extremadamente preocupados, hay sobrereacción. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central debiera avanzar, porque mira, al final, ¿qué significa esto? Después de una tremenda y exitosa reducción de la inflación del Banco Central de Chile y de los bancos centrales en la inmensa mayoría de los países del mundo que siguen esquemas de inflación con Banco Central independiente, lo importante hoy día es cómo sacamos la recuperación. Tú mencionabas que Estados Unidos está con problemas a ver si la Reserva Federal va a empezar o no a bajar la tasa, porque la economía es mucho más fuerte de lo que esperaban, ha sido súper resiliente. Sí. En cambio, en Chile lo que nosotros tenemos una economía más floja de lo esperada, con la inflación ya contenida, con un sector construcción, con la actividad inmobiliaria, con la gente, la clase media tratando de acceder a vivienda con tasas altísimas que no tienen justificación macroeconómica. Ahora, en adelante, el calendario que tiene el Banco Central para sus reuniones de política monetaria tampoco ayuda, ¿no? ¿Cómo lo vislumbra usted precisamente con ese calendario? Ahora, en Estados Unidos pasa un poco lo mismo, y en Europa también, porque en Europa dicen la tasa la van a tener que bajar en septiembre porque en agosto no hay reunión. Lo mismo dicen en Estados Unidos a propósito de la baja de julio, pero bueno, está por verse. Sí, los países en general se han movido. Nosotros antes teníamos reuniones todos los meses, sí, no tengo ningún problema. No parábamos en febrero incluso, ¿no es cierto? Pero ya, ahora el Banco Central decidió 8 para tener más información. No me parece una obviedad, dado además la sensibilidad de los datos que tenemos acá. Porque además el calendario yo no sé cómo lo fijan en otros países. Tal vez alguien podría mirar y ver, nosotros tenemos brechas raras y cosas raras. Por ejemplo, fijar el resultado un día antes de que el mercado sorprendió con un dato de IPC. O sea, hace la reunión 2 días después. Después tenemos ahora, no tenemos reuniones en febrero ni marzo y tenemos que esperar hasta abril. Segundo, el Banco Central efectivamente puede tener muy buen, lo que se conoce como nowcasting de la inflación, que la siguen muy de cerca y saben más o menos el dato que viene, pero cuando hay sorpresas también se puede equivocar y no sabemos nosotros cuánto se equivocó o cuánto fue su error de predicción respecto al dato que venía el mes siguiente. Entonces yo creo que hay un problema muy complicado de calendario que se enreda porque los IPOM, porque el Senado quiere que le presenten el IPOM el primer día. Entonces hay una serie de restricciones que hacen tal vez que las 8 reuniones no sea lo más adecuado, dadas nuestras restricciones. Si tú me dijeras, yo puedo fijarlas libremente y elijo las fechas exactas y con las fechas del IPC, con la fecha de los datos, pero si además tengo que ajustarlo esto con los IPOM y con las idas con los IPOM, que me significa que tengo que ir al Congreso y que al Senado le gusta tener la primera versión del IPOM, se nos enreda un poquito. Ya. Y yo creo que ahí entonces va a haber que darle vuelta, porque efectivamente
en algunos casos ha sido negativo. Sí. Ha sido negativo el calendario. José Gregorio, le quiero preguntar por el precio del dólar. Estuvo, bueno, ahora está un poquito más moderado, bajó la semana pasada hasta 9.66, pero llegó a los 9.90, muy cerca de los 1.000 pesos de nuevo. Y empieza a hacer ruido, ¿no? La posibilidad de que el ente emisor intervenga al mercado cambiario. ¿Cuál cree usted que es el nivel? Que no le quiero hacer, no quiero ocupar la palabra incómodo, pero ¿en qué nivel empieza a generar ruido ya un dólar en materia de control inflacionario? Desde el punto de vista del Banco Central, pues, voy a ponerlo en color 1.500. O sea, no, la verdad es que el Banco Central no hay ninguna razón hoy día para estar pensando en una posibilidad de intervención. En particular, y esto es bien importante, en particular porque la política monetaria no puede manejar el tipo de cambio para controlar la inflación. Es un dato que si nos incomoda, eso tendrá un impacto sobre la tasa. Pero el peor error que puede cometer un banco central, y la verdad que no ha ocurrido, es decir, como estamos preocupados de la inflación, vamos a tratar de bajar el tipo de cambio. Lo único que genera eso es especulación contra el Banco Central, y en general los bancos centrales pierden. Y déjame explicarte por qué yo creo que hoy día se justifica bastante poco. Y hoy día se justifica bastante poco. ¿Cuándo interviene el Banco Central? Cuando el mercado está dislocado. Viene de dislocations, no sé si la palabra está en acá, pero sí. Cuando el mercado está revuelto. Cuando viene COVID y todo el mundo empieza a refugiarse en dólares, el valor del dólar explota, el peso se deprecia, empezamos a tener dificultades y empezamos a tener problemas de liquidez. Entonces el Banco Central, ¿qué hace? Ofrece dólares. Y dice, mira, aquí vamos a proveer dólares, y esto tranquiliza el mercado. Esto ocurrió también durante el estallido social, que también hubo una tremenda confusión, son cosas transitorias. Cuando yo era presidente lo hicimos cuando el tipo de cambio estaba muy bajo, empezamos a acumular reservas, ¿no es cierto? Y lo hicimos, y estábamos preocupados también por el nivel del dólar, pero en ningún momento se ha hecho por preocupación inflacionaria. El tema inflacionario se maneja con la tasa de interés. Nosotros sabemos de economía que si el Banco Central quiere manejar la inflación a través del tipo de cambio, la historia es de profundo fracaso y de profundo error de política. Por lo tanto, no puede el Banco Central. Puede legítimamente decir, el tipo de cambio ha subido tanto que tal vez no bajemos la tasa. Puede ser no intervenir. Sin embargo, y creo que esto es bien importante para gente que nos escucha cuando el dólar, el peso chileno ha estado bailando casi igual que todas las monedas en el mundo. Hemos tenido episodios, ¿no es cierto?, cerca del plebiscito constituyente del año 2022. O sea, hoy tuvimos que nos desalineamos de todo el mundo. Pero lo que ha estado pasando en el último tiempo es que el dólar se fortalece en el mundo y por lo tanto el peso cae. Pero es un problema, llamemos, multilateral. Respecto a las otras monedas, nosotros estamos bastante más estables. Lo mismo pasa ahora en las devoluciones. Seguimos muy de cerca el ritmo de lo que está pasando en Estados Unidos. Por lo tanto, es importante ver lo que está pasando con el euro, con el yen, con otras monedas emergentes cuando uno trata de tener una evaluación. Y lo que hemos visto hoy día nosotros es que las fluctuaciones han sido muy, muy cercanas a lo que está pasando con el dólar a nivel global. Muy bien, José Gregorio, decano de la FEN, expresidente de Banco Central, exministro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Lo esperamos siempre en este programa, usted sabe, para ir actualizando también su mirada respecto a los temas más importantes. Un gusto participar aquí. Igualmente. Un gusto haber estado contigo. Muchas gracias, igualmente, que le vaya muy bien, José. Adiós. Son las 9 de la mañana con 26 minutos, una noticia.